Amigos de Mapa Geopolítico, sean bienvenidos a un nuevo informe. Hoy es 7 de diciembre, día 1018, desde el inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania. Mire, quiero hacer un breve resumen de lo que está pasando en Siria. De verdad, la situación parece desmoronarse completamente para las autoridades, para el gobierno de Bashar al-Assad, las fuerzas antigubernamentales, luego de la captura de la población de Alepo, de la población de Hama, están llegando a la ciudad de Homs, que es una ciudad bastante céntrica, donde convergen una actividad importante desde el centro, desde el norte y desde el sur de Siria, y bueno, ya están llegando a esa población. De hecho, las fuerzas antigubernamentales sirias llegaron hasta la zona de Palmira, que es esta área que vemos acá en esta zona. Recientemente en nuestro canal de Telegram de Mapa Geopolítico, al cual si no estás suscrito te invitamos, allí hay mucha información para que estés al día sobre lo que está pasando en Siria. Bueno, allí llegaron hasta esta zona de Palmira, que esta área de Palmira ha sido recapturada varias veces por las formaciones rusas Wagner, y bueno, no creo que ya haya una tercera vez, así dicen algunos expertos, ¿no? También las fuerzas antigubernamentales sirias han llegado hasta el sur de Damasco. Parece que Damasco pudiese convertirse en un epicentro de lucha por parte del ejército árabe sirio, que se está retirando prácticamente de todas las áreas sin luchar. De estos grupos fascistas, estos grupos antigubernamentales sirios, pues han capturado población tras población, prácticamente sin resistencia del ejército sirio. Bueno, también las autoridades del Líbano, como las autoridades de Jordania, han cerrado desde el día de ayer sus fronteras ante lo que está pasando en Siria. Parece que todo está colapsando allí. Veremos quizás pronto un cambio de régimen en el gobierno de Siria. Es lamentable. Actualmente hay negociaciones entre Rusia, entre Turquía, y pues estamos esperando a ver qué se decide respecto a lo que está pasando. Por lo pronto es una información muy general. Nosotros no seguimos exactamente lo que está pasando en Siria, pero nos preocupa también. Tenemos muchos amigos acá en Venezuela, hay una comunidad siria bastante grande, y bueno, hemos conversado con ellos, están realmente preocupados por la situación en el entorno de Siria. De verdad está allí prácticamente todo colapsando ante esta arremetida de estos grupos fascistas, estos grupos antidemocráticos, estos grupos antigubernamentales en Siria. Donald Trump ha dicho que Estados Unidos no se meterá en los asuntos de Siria. Claro, quizás les conviene lo que está pasando allí, al igual que lo hace muy de cerca todos los medios israelíes cubren esta situación de lo que está pasando en Siria. Bueno, vámonos al tema que de verdad nos ocupa, el tema ucraniano, el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Tenemos información de nuevos avances y capturas de ambos bandos el día de hoy. Vamos a comenzar con las notificaciones que hemos incluido en el mapa. Zelensky anunció un segundo lote de aviones F-16 que han sido transferidos desde Dinamarca. Dinamarca, según la información, transfirió el segundo lote de cazas estadounidenses F-16. Sobre esto habló el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que como todos sabemos ha perdido su total legitimidad. Solo Occidente mantiene en el cargo a Zelensky. Al mismo tiempo, el jefe del régimen ucraniano no especificó el número de aviones llegados en este segundo lote desde Dinamarca. Recordemos que el primer lote de cazas F-16 transferidos a Ucrania por Dinamarca se conoció a finales de verano de este año. Posteriormente vino la destrucción de uno o dos de estos cazas norteamericanos producto del impacto de un misil antiaéreo del sistema Patriot. Esto lo transmitimos allá a mediados del mes de marzo, por allí el mes de abril, ¿ok? Bueno, seguimos con la información. Vámonos al área de Zitomir, en el área de Korestén. Acá tenemos la ciudad de Korestén y allí estamos viendo las imágenes del vuelo de un dron kamikaze. Eran dos en los cielos de Rostén.
era seguido este dron kamikaze ruso por 2 helicópteros rusos, posiblemente un Mi-24 y un Mi-8 de la Fuerza Aérea Ucraniana, que lograron avistar este dron, y bueno, vino su persecución por algún tiempo, y luego, bueno, allí actuaron, hay que reconocerlo, de manera muy sana los pilotos de combate ucranianos. Y luego que el dron pasó las áreas pobladas, fue cuando empezaron a disparar en contra de este dron ruso Geran 2, luego de que abandonó la población, las áreas civiles. Y bueno, allí vemos también cómo caen picadas luego de los impactos, posiblemente con las ametralladoras desde estos helicópteros ucranianos, este dron Geran 2 en el territorio de Zitomir. Bueno, dejamos estos videos y esta derrota de este dron Geran 2 del ejército ruso. Vamos hasta la zona del Mar Negro. Acá hay unas especies de, de unas torres de producción de gas en el Mar Negro, al oeste de Sebastopol. Y allí estamos viendo las imágenes que transmitió la parte ucraniana. La Armada ucraniana mostró imágenes de los ataques de los drones, de los drones marinos ucranianos, incluso de drones FPV ucranianos en las áreas de las plataformas de gas rusas en el Mar Negro. Según este video, se alegó que fueron atacadas estas plataformas en los campos de condensado de gas en el Mar Negro, porque la Federación de Rusia había instalado antenas de control, cámaras de video, y bueno, allí fueron atacados estas plataformas de gas. Este video incluso fue presentado por el comandante de las fuerzas navales de Ucrania, el almirante Alexei Nyazmapapa, en su canal de Telegram. Bueno, esto quizás es más propaganda ucraniana que cualquier otra cosa, amigos míos. Sabes que, en los últimos días no han sido muchos los éxitos de las Fuerzas Armadas ucranianas en cualquier parte del frente. Hoy, bueno, tenemos alguna captura del ejército ucraniano, ya lo vamos a ver en el desarrollo del informe. Bueno, vamos a la zona de Feodosia y a la zona del estrecho de Kerch, donde ayer presentábamos un ataque de varios drones, algunos 10, según reportó el Ministerio de Defensa ruso, fueron destruidos. Acá tenemos la imagen de uno de estos drones navales ucranianos que fueron destruidos cerca al sur de Feodosia y cerca del estrecho de Kerch, donde pasa el puente de Crimea. Allí estamos viendo las imágenes. Muchos de estos drones navales ucranianos son prácticamente una bomba FAK-500, llevan 500 kilos de explosivo en su interior, lo que podría producir una falla bastante grande en el puente de Crimea. Bueno, vamos a revisar la información en el entorno de la línea de contacto. Recordemos que en el área sur de Donetsk, la situación en el entorno de este frente hacia la ciudad de Velika Novosilka, las tropas ucranianas lograron recuperar y desbloquear la carretera que va hacia el norte de Velika Novosilka, que es esta carretera que vemos acá, que pasa por toda la zona centro-oeste de Novi Comar. Y bueno, allí aún hay combates en las zonas orientales de Novi Comar. También los ucranianos recuperaron algunas áreas en el área norte de Razdolne. Hasta allí no ha habido más información. Hubo bastantes imágenes y nosotros presentamos, por supuesto, esas imágenes ante ustedes de los ataques de los drones rusos en toda esta área del frente. Bueno, hasta ahora no se ha movido en las últimas 48 horas este frente en el área de Velika Novosilka. Lo que sí está bastante caliente es el frente hacia la zona de Kurajovo, incluso al sur de Kurajovo. Ayer colocábamos la bandera en el área de Suki-Yali, recordemos, para que todos los que siguen nuestros informes. Y bueno, en esta bolsa en el área sur de Kurajovo hacia la dirección de Uspenovka se sigue llenando de notificaciones esta zona. Los rusos siguen limpiando todo este territorio hacia el área de Janovka y hacia el área de Veselizhai, que tenemos confirmación de varias fuentes prorrusas que nos dicen que Veselizhai ya ha sido totalmente limpiada por las fuerzas rusas en esta zona. Veamos qué nos dice el reporte. La limpieza de la bolsa al sur de Kurajovo continúa. Los rusos han expulsado de las áreas del sur de Suki-Yali, del río Suki-Yali. Vamos a revisar dónde está este río Suki-Yali. Acá lo tenemos, fíjense.
Estas son las áreas del río Surquillal y se ve claramente acá en el mapa. Acá incluso lo tienen el nombre en el mapa. Y bueno, todas las áreas al sur de este río están siendo limpiadas por las fuerzas rusas. Y bueno, tenemos la captura de Vesely High, tenemos un avance hacia la dirección de Trudove, acá tenemos Trudove, de al menos 3.1 en kilómetros cuadrados. Allí fueron expulsadas, según las fuentes prorrusas que manejamos, todas las formaciones ucranianas. Entonces, ¿qué les queda a las Fuerzas Armadas Ucranianas en este sector? Bueno, el área de Janovka, acá tenemos el área de Janovka, y bueno, hemos dicho en reiteradas oportunidades que muchas de estas tropas se están retirando hacia las áreas de Uspenovka, como lo vemos acá. Acá tenemos, a ver, el área de Uspenovka, que es esta zona que estamos viendo acá. En el norte de Janovka, las tropas rusas siguen limpiando posiciones en esta zona. Allí tenemos más de 1,5 kilómetros, 1.6 en kilómetros cuadrados, nos dicen los informes. Y bueno, siguen despejando vastas áreas al norte de la localidad de Janovka. Acá ya la bolsa, la soga se sigue cerrando en esta zona del frente. Y ojo, que quiero decir algo, hemos visto videos de grandes pérdidas rusas en esta zona de Uspenovka, ok, no crean que solo los militares ucranianos tienen pérdidas acá. Vimos un video que presentó la parte ucraniana de una derrota de un BMP ruso en esta área cercana a Uspenovka, posiblemente desde el sur de Dalne. Acá tenemos la población de Dalne, que está también al sur de Kurajovo, y bueno, vimos ese video con altas pérdidas rusas. También las Fuerzas Armadas ucranianas están teniendo absolutamente altas pérdidas en todo este frente, y aún no les llega la orden de retiro, así como no les llega en el área de Kurajovo, donde siguen las pérdidas por los bombardeos rusos en toda el área central y el área occidental, que es básicamente la zona industrial de la ciudad de Kurajovo. Acá tenemos el área de Kurajovo. Por cierto, el Ministerio de Defensa ruso en su informe de hoy nos dijo que Berensky está totalmente liberada o capturada por el ejército de la Federación de Rusia. Sobre todo la Brigada 114 estuvo allí presente en la captura de Berensky. En el área de Stary Terny nos llegan por fin algunas imágenes que confirman la captura de esta zona de Stary Terny, exactamente en este punto, en estas zonas muy cerca a la orillas del río o del lago, acá en el norte de Kurajovo. Allí estamos viendo las imágenes de drones ucranianos que atacan posiciones de avanzada cercanas allí a las orillas de este embalse del río Voska al norte de Kurajovo. Son las primeras imágenes que nos llegan del avance ruso en el área de Stary Terny. En esta zona de Stary Terny, los rusos están tratando de ampliar las zonas de cobertura, tanto en el área sur, hacia esta carretera que nos viene desde la zona de Andrivka hacia el área de Kurajovo, y están tratando de avanzar hacia la zona oeste, cubriendo los flancos para tratar de, rodear completamente la dirección ucraniana de Kurajovo. Bueno, seguimos avanzando, tenemos mucha más información. Por cierto, en el área oeste de Stary Terny tenemos otra Petropavlovka. Son varias de estos asentamientos que tienen el mismo nombre. Bueno, acá en esta zona de Petropavlovka, allí tenemos las imágenes de un ataque de un dron FPV ruso que atacó una posición de un tanque ucraniano. Este tanque ucraniano, según la versión rusa, fue completamente destruido. Y bueno, allí estamos viendo las imágenes de esta destrucción de este dron FPV ruso que atacó a un tanque ucraniano en Petropavlovka. Seguimos avanzando, vámonos hasta la dirección de Pokrovsk. Allí las tropas rusas siguen avanzando rápidamente en el sur de Pokrovsk. Vamos a revisar estos últimos avances para que nos entendamos. Acá tenemos la ciudad de Pokrovsk y en esta zona tenemos la ciudad de Selidove. Vamos a revisar los últimos avances del ejército ruso en este frente. Al sur de Pokrovsk tenemos una de las principales pequeñas ciudades en este entorno del sur de Pokrovsk, del área de Chevchenko. Ayer decíamos
que los rusos habían logrado avanzar hasta las primeras 3 calles de Shevchenko. Esto fue validado, confirmado por la página ucraniana del Deep State en su última actualización en la noche de ayer. Bueno, también los rusos hoy lograron entrar a las afueras de Novostroysk desde la zona de Novopustivka, que colocábamos también la bandera. Bueno, acá los rusos avanzaron a las afueras de Novostroysk y en las áreas del sur de Novopustivka. Allí avanzaron 1.7 en kilómetros cuadrados. Un importante avance que ya nos pone a los rusos ya en las afueras de este asentamiento, que seguramente, según dicen y confirman algunos expertos, no habrá mayor resistencia de la defensa ucraniana en esta área del frente. Nos dice este reporte que las fuerzas rusas en la tarde de ayer, 6 de diciembre, esto es un reporte del día de ayer, irrumpieron en Novostroysk, en el área norte. Los militares rusos desde Novopustivka están limpiando las áreas bajo su control a Shevchenko y Novostroysk, que tenemos evidencia de esto en esta zona, en la parte norte, como lo dice el reporte de Novostroysk, que acá comienza un reporte y veremos cómo drones del tipo posiblemente Baba Yaga, por la cantidad de munición que lanzan, bueno, atacaron posiciones rusas exactamente en esta área forestal, como lo están viendo allí en el video. Una gran cantidad de estas bombas bastante potentes lanzan contra posibles posiciones del ejército ruso en esta zona al norte de Novostroysk. Que también hay imágenes del lado ruso de un contraataque del ejército ucraniano desde Novostroysk, que intentaron recuperar Novopustivka. Y acá tenemos las imágenes que nos muestran esto. Allí pueden ver varios vehículos de combate ucranianos liderados por un tanque que fue el primero en ser golpeado por la artillería rusa. Allí vemos que el tanque que encabezaba esta columna fue el primero en arder. Allí vemos el impacto certero de alguna munición antitanque rusa. Luego los participantes restantes, estos 2 vehículos blindados, fueron atacados por la artillería rusa y fueron destruidos, según nos dice Control Objetivo ruso. Esto fue el día de ayer, exactamente en este punto, muy cerca de Novopustivka. Acá tenemos el área de Novopustivka. Seguimos en el área sur de Shevchenko, ¿ok? Allí se produjeron esos enfrentamientos. Repito, un avance de 1.7 en kilómetros cuadrados. Seguimos en el área sur de Pokrovsk. Vámonos hasta la zona sur, en la línea del ferrocarril, hacia la zona de Vidrosenia, que es esta área que vemos acá, otra pequeña población. Las tropas rusas lograron avanzar a través de estos cinturones forestales, casi 0.8 en kilómetros cuadrados. Fíjense lo que nos dice el reporte. Las Fuerzas Armadas rusas continúan cubriendo Pokrovsk, actuando de acuerdo con el esquema que se ha utilizado más de una vez: formar pinzas de avance, reforzar las logísticas en estos avances y luego atacar las brechas resultantes en el centro de la población. Estamos hablando de que los rusos están tratando de avanzar, como lo han hecho en muchas ocasiones, por pinzas. ¿Cuál es la posición y el objetivo? Pokrovsk. Están avanzando las tropas rusas hacia las posiciones del este o suroeste, de Pokrovsk. Están avanzando hacia la zona sur. También han avanzado desde el área de Lysivka y también están avanzando exactamente en el sur de esta población hacia la dirección de Pokrovsk. Atención, varias pinzas se están viendo en el mapa hacia esta dirección. Tenemos más información porque desde nuestro canal en Telegram de Mapa Geopolítico, a la cual de nuevo hacemos la invitación, nos llega esta información de última hora hacia Dasnensk, de la parte sur también de Pokrovsk. Los aviones de ataque rusos, los grupos de asalto rusos, entraron a las granjas, que son estas granjas que quiero mostrarle acá. Estas granjas a la cual se refiere el reporte de nuestras fuentes, de nuestros suscriptores que postean información 24 horas en el canal, que se encuentran al sur del pueblo. Están tratando de abrirse hueco las tropas rusas en el área de Dasnensk. Esto seguramente será confirmado en las próximas horas. Los recursos paramilitares ucranianos escriben que en esta zona es necesario cambiar urgentemente la infantería, que solo puede retirarse. ¿Y cuál es el motivo por el cual las fuerzas ucranianas se están retirando posiblemente de toda esta zona? Vamos a ponerlo en rojo. De toda esta área que vemos acá, posiblemente estamos diciendo, no estamos confirmando nada, que los ucranianos se están retirando, al menos
unos 2 o 3 kilómetros hacia el sur de Pokrovsk, porque simplemente son tropas que no han sido preparadas, son movilizados, que llegan a los golpes, a la fuerza, a la primera línea del frente con al menos 15 o 3 semanas de entrenamiento, y por eso a lo que ven el primer ataque, la primera bomba rusa, pues simplemente lo mejor es conservar su vida y empiezan a retirarse. Así que esto es una información que extrajimos de nuestro canal de Telegram. Vayan allá, suscríbanse. En la descripción de todos nuestros videos está el enlace de invitación a nuestro canal de Telegram. 24 horas de información, no solo del conflicto ruso-ucraniano, sino también de lo que está pasando en Siria. Bueno, un poco más al sur de Novotroysk, que las tropas rusas avanzaban en el área norte de Pushkino. En otra dirección, en Novoalenovka o Novoalenovka, están avanzando ahora la fuerza rusa a través de todos estos cinturones forestales que vemos acá. En esta dirección los rusos avanzaron poco más de 2 kilómetros cuadrados. También este reporte lo pueden confirmar en la última actualización del canal pro-ucraniano Deep State. Pero seguimos en el área de Pokrovsk. Vámonos a esta carretera. Mire, esta es la zona de Pokrovsk y la principal línea de abastecimiento de Pokrovsk nos lleva hacia Pavlograd. Desde aquí lo hemos dicho muchas veces. Mire, acá tenemos el área de Pavlograd. Desde esta zona hemos dicho muchas veces que allá hay un importante nodo ferroviario que ha sido atacado innumerables veces por la Fuerza Aérea Rusa, y acá tenemos el área de Pokrovsk, y esta es la línea principal de suministro para la guarnición ucraniana en Pokrovsk. Bueno, la Fuerza Aérea Rusa sabiendo esto, está atacando masivamente esa carretera, y esto lo dicen fuentes ucranianas. Atención, las bombas aéreas de las Fuerzas Armadas rusas comenzaron a funcionar muy intensamente a lo largo de la carretera del Dnieper y Pokrovsk. Ahora es muy peligroso conducir hasta allí. Todavía hay ruta segura, pero la ruta de suministro estratégica y clave ya está gradualmente bajo control del ejército, bajo control de fuego del ejército ruso. Además, las Fuerzas Armadas de Rusia se encuentran a unos 10 kilómetros, poco menos ahora, ¿no? Poco menos de esta carretera acá. Poco menos de 10 kilómetros se encuentran las tropas rusas de esa principal carretera de abastecimiento para el ejército ruso que viene desde Pavlograd hasta Pokrovsk. Allí estamos bastante claros lo que está sucediendo en esta zona del frente. Bueno, vamos hasta la dirección de la ciudad de Torens o de Serhinsk. Allí tenemos un pequeño avance en el área central de la ciudad de Torens, básicamente muy cerca de los edificios administrativos de la planta o de la mina Central Naya. Acá las tropas rusas avanzaron a lo largo de esta carretera Nekrasova, Nekrasova, al menos, 250 metros avanzaron las tropas rusas en las áreas centrales de la ciudad de Torens. Recordemos que acá la defensa ucraniana se basa en el área de los vertederos que tenemos acá. Fíjense, en el área norte de estos vertederos que tenemos acá, en esta zona de Krinke, y acá tenemos más áreas altas de los vertederos que están siendo utilizados como principal zona defensiva del ejército ucraniano en el área norte de la ciudad de Torens. Es la información que manejamos sobre esta ciudad en el área cerca de Horlovka. Vamos a revisar otras informaciones que tenemos acá en el mapa. Un militante de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que el ejército ucraniano pronto podría perder 5 ciudades importantísimas en el Donbass. Dice el militar que estamos hablando de la pérdida por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un futuro muy próximo de Chazov Yar, de Pokrovsk, de Mirnohar, que está básicamente al lado de Pokrovsk, Kurahovo, y la ciudad que acabamos de revisar, la ciudad de Torens. Así lo afirmó durante uno de los programas en los teletones ucranianos el exdiputado, que también es militar ucraniano, Yegor Fiksov, que actualmente lucha en primera línea en las filas del ejército ucraniano. Bueno, seguimos con información. Los adolescentes ucranianos huyen al extranjero por temor a que se reduzca la edad de movilización. Esto lo ha pedido activamente incluso Estados Unidos. Lo dijo Anthony Blinken, que era una decisión difícil para el mando ucraniano
tomar esa línea de acción de bajar la movilización a los 18 años porque necesitan personal en primera línea. Y bueno, de esto muchos de los adolescentes, muchos de los menores a 18 años inclusive están saliendo de Ucrania y registrándose en universidades como en Polonia. Bueno, seguimos con la información. En el área de Chazov Yar siguen las batallas por la planta ignífuga, la planta refractaria. No tenemos evidencia hasta ahora de ninguno de los dos bandos de nuevos avances en esta área del frente. Vamos hasta la zona de Pichane, en el área norte del frente de Krasny Liman. Tenemos un importante avance de las fuerzas rusas de una de nuestras fuentes que seguimos. Atención hacia Zeleny High, cerca de Losova, donde también están avanzando las fuerzas rusas. Veamos qué nos dice este reporte. Ya el mes pasado las fuerzas rusas habían avanzado desde la zona de Visneve hacia el área de Zeleny High. Se acercaron a través de estos barrancos que vemos acá. Bueno, ahora fíjense, ahora desde la zona de Stelmahovka, acá tenemos el área de Stelmahovka, desde la zona de Miasoharovka, desde Andrivka y desde la misma Visneve, las fuerzas rusas lograron un importante avance. Atención, 13.2 en kilómetros cuadrados, muy cerca de Zeleny High. Y esto es porque las tropas rusas dominan todas las alturas en el área oeste de Vesely High. Acá tenemos una foto de un mapa que hicimos allí, una sección del mapa topográfico en el área de Zeleny High. Allí ven las alturas dominantes en el área, en el área oriental de Zeleny High, donde están avanzando las fuerzas rusas. Repito, un avance de 13.2 en kilómetros cuadrados. Última hora nos enterábamos de esto. Esperamos que esta información se confirme en la noche de hoy. Vamos a la zona un poco más al norte, en el área de Pichane. Las fuerzas rusas llegaron, atención con esto, en el área de Kruglyakhovka, llegaron hasta el puente en la carretera P79 que divide el río Oskol. Atención, el río Oskol en dirección a Senkove. Vamos a ubicarnos respecto al mapa. Si nos ubicamos respecto a la zona de Kupiansk, al sur de Kupiansk, a través del río Oskol, está este cruce entre Senkove y Kruglyakhovka. Atención, en este puente, acá están ahora las fuerzas rusas. Y esto, ¿por qué lo decimos? Tenemos imágenes que aquí comienzan de un ataque con drones del ejército ucraniano en el muelle fluvial de Kruglyakhovka y el cruce del puente entre Borova y Kupiansk. Fueron atacadas allí las fuerzas armadas rusas con estos drones del ejército ucraniano. Así que un importante avance nos lleva a las fuerzas rusas hacia las orillas, completamente confirmado, del río Oskol. Tenemos un avance de 0.7 en kilómetros cuadrados, para lo que todos los días suman los avances del ejército ruso y del ejército ucraniano. Bueno, en el área de Petropavlovka, en el área de Kupiansk, no tenemos información de avances. Los rusos siguen manteniendo la cabeza de playa en el área de Masyutovka, al norte de Kupiansk. Hasta ahora no hay información que cambie esto. Vámonos hasta la región rusa de Kursk. Vamos a revisar información. Tenemos bandera de ambos bandos. Vamos a comenzar en el norte de la región rusa de Kursk. Los ucranianos lograron un importante avance hacia Pogrevki, logrando capturar de nuevo el área de Novaya Sorochina. Y esto lo decimos porque aparecieron de fuentes prorrusas, aparecieron videos que allí estamos viendo las imágenes de ataques de drones FPV a posiciones del ejército ucraniano cerca ya del pueblo de Pogrevki. Ok, atención con eso. Estos ataques están un poco más allá de Orlovka, y bueno, hasta allí de nuevo aparecieron grupos de asalto ucranianos en el área cercana a Pogrevki. Ok, tenemos entonces la bandera de captura por parte de las tropas de las fuerzas armadas ucranianas de Novaya Sorochina. En el área al sur de este frente, en el área de Plejovo, recordemos que ayer hablábamos del avance del ejército ruso hacia las riberas del río Pesel.
¿ok? Hacia esta zona. Ayer hablábamos de este avance, hoy llega la información por fuentes prorrusas como el Digen.ru, que nos habla de esto, de la captura de Plejovo o Plejovo. Allí las formaciones ucranianas fueron expulsadas. Veamos qué nos dicen estos detalles mientras vemos una gran cantidad de equipamiento militar ucraniano de la OTAN destruido solo en Plejovo. Mire, según la información disponible, las Fuerzas Armadas rusas han logrado expulsar a las formaciones ucranianas de esta aldea. Las fuerzas ucranianas se retiraron en masa de Plejovo. Cabe señalar que la captura de Plejovo abre las puertas de las Fuerzas Armadas rusas en camino hacia Gevo. Gevo está acá en esta zona, en el área occidental de Plejovo, ¿ok? Cuyo corte de estas rutas podría amenazar al grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania con la formación de un inmenso caldero en la zona del asentamiento de Suga. ¿De qué estamos hablando? Allí tenemos un avance de 11.6 en kilómetros cuadrados. Estamos hablando de que las fuerzas ucranianas tienen, básicamente, mientras seguimos viendo el video de la gran cantidad de equipamiento militar ucraniano destruido acá tienen dos importantes fuentes o carreteras de suministro del ejército ucraniano en esta zona. Una es esta área, mire, hacia Gevo y hacia la zona de Plejovo. Otra es esta carretera que viene desde el área de Sapki. Esto es ya básicamente la parte en Sumy, la región de Sumy en Ucrania, y esta carretera que nos lleva hacia la dirección de Suga. Dos importantes carreteras que podrían ser cortadas por el ejército ruso luego de este importante avance desde el área de Plejovo. Los rusos podrían desde Plejovo cortar esta carretera porque no hay asentamientos en toda esta zona del frente. Así que atención con este avance del ejército ruso en esta dirección. Ahora, ¿por qué se dio este avance, este importantísimo avance del ejército ruso en esta zona y la huida del ejército ucraniano de esta área de Plejovo? Bueno, la situación es que el clima acá bastante denso, hay mucha neblina en esta zona, y los ucranianos básicamente no pueden utilizar la gran cantidad de drones que tienen, y bueno, los grupos de asalto rusos aprovecharon este tiempo y lograron expulsar a las formaciones ucranianas de esta zona del frente. Es lo que nos dicen los expertos militares, lo que nos dicen las informaciones que llegan por nuestras fuentes. Bueno, seguimos. Vamos a seguir revisando información. No nos queda otra información. Vamos a revisar lo que nos dijo el Ministerio de Defensa ruso en su informe de hoy, 7 de diciembre. Nos habló de 1.940 pérdidas ucranianas entre abatidos, heridos, 14 vehículos blindados, incluidos un tanque en la dirección de Kupiansk, 19 sistemas de artillería, incluidos 3 cañones autopropulsados, 29 unidades de vehículos especiales, 26 vehículos aéreos no tripulados, una estación de radar de contrabatería que no especificaron, unidades del grupo de tropas centro. Nos dice y nos confirma lo que dijimos de Berensky. Berensky, recordemos, está al norte del lago de Kurajovo. Y nos habla también de que las instalaciones energéticas que sustentan el funcionamiento del complejo militar industrial de Ucrania también resultaron dañados, posiblemente con ataques con drones del tipo Geran 2. Todo esto en las últimas 24 horas, amigos. Espero que el informe de hoy haya cubierto sus expectativas en el entorno de lo que está pasando en el frente ucraniano y bueno, la situación bastante crítica, bastante dramática de lo que está pasando en Siria. Bueno, nos vemos mañana domingo, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano. Un abrazo a todos.